Argentina está comenzando a dejar atrás los últimos destrozos ocasionados el año pasado por el llamado riesgo Kuka preelectoral. Veámoslo. La segunda parte de 2025 no fueron meses especialmente buenos para la economía argentina. A finales de octubre se celebraban las elecciones de medio término en el país, y el mercado comenzó a descontar la posibilidad de que el peronismo recuperara electoralmente importantes cotas de poder dentro del país. Y eso, claro, generó un pánico entre la comunidad inversora argentina, el conocido riesgo Kuka, que se manifestó en un estallido de la prima de riesgo del Estado argentino en los mercados financieros. Como podemos ver en este gráfico, durante el mes de julio e incluso a comienzos de agosto, la prima de riesgo se mantenía alrededor de 700 puntos básicos. Pues bien, en muy pocas semanas, conforme nos fuimos acercando a las elecciones de octubre, y sobre todo después de que la Libertad Avanza perdiera las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se disparó por encima de los 1000 puntos básicos. Este fuerte incremento del riesgo país fue además parejo a una intensa depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Los inversores no querían ni bonos del Estado argentino, de ahí la subida del riesgo país, ni tampoco pesos emitidos por ese mismo Estado argentino, de ahí la depreciación del tipo de cambio. Una depreciación que, como podéis ver en este gráfico, fue muy considerable, pero que habría sido incluso mayor si el Banco Central de la República Argentina no llega a vender dólares y a subir los tipos de interés para tratar de contener la magnitud de esa depreciación. Ahora bien, y como ya explicamos en su momento, estas herramientas empleadas por el Banco Central para que a corto plazo, antes de las elecciones, no se disparara el tipo de cambio, no fueron inocuas para la economía argentina. La fuerte subida de los tipos de interés conllevó una caída de la demanda de crédito, porque el tipo de interés es el precio del crédito, y menor demanda de crédito significa menores compras de aquellos bienes de consumo que suelen adquirirse a crédito, por ejemplo, automóviles o vivienda, y sobre todo, menor inversión empresarial, porque en todos los países una porción importante de la inversión empresarial de la economía se financia con deuda, y si la deuda es más cara, el incentivo a invertir es mucho menor. Pues bien, toda esta cadena de acontecimientos, como os podéis imaginar, le pasó factura a la economía argentina durante el segundo semestre de 2025 y hasta cierto punto le ha seguido pasando factura durante los primeros meses de este año 2026. Porque sí, la victoria electoral de Javier Milei a finales de octubre contribuyó de manera decisiva a estabilizar financieramente el país. Como podéis ver en el gráfico, el riesgo país desde ese momento se ha desplomado hasta mínimos del año 2018, apenas alrededor de 400 puntos básicos, lo que ya permite que Argentina se esté planteando volver a emitir deuda en los mercados globales. Asimismo, el tipo de cambio se ha mantenido estabilizado a lo largo de los últimos 9 meses, precisamente porque la demanda de pesos ha vuelto a aumentar cuando ha menguado la incertidumbre. Y además, todo esto ha ido de la mano de una reducción de los tipos de interés internos y también de una acumulación de dólares. Recordad lo que he dicho antes, durante agosto, septiembre e incluso octubre del año pasado, el Banco Central tenía que vender dólares y subir los tipos de interés para que el tipo de cambio no se depreciara mucho más de lo que ya lo hizo. Desde que Milei ganó las elecciones, el Banco Central está comprando masivamente dólares y ha hundido los tipos de interés al mismo tiempo que el tipo de cambio se ha mantenido estable. Por tanto, sí, las condiciones financieras del país desde la victoria electoral de Milei se han estabilizado y eso elimina ruido, elimina miedos, elimina incertidumbres de cara a relanzar el crecimiento económico. Pero todavía hay daños provocados entonces por ese riesgo Kuka que se han dejado sentir hasta tiempos muy recientes. El más claro de todos ellos ha sido la inflación. Pero antes de explicaros por qué la inflación ha sido un mal que ha persistido durante varios meses después del estallido del riesgo Kuka,
Dejadme que os anuncie a todos los que podáis estar interesados en cursar unos estudios universitarios de posgrado que el próximo 9 de julio nuestra universidad, la Universidad de las Hespérides, celebrará la sesión de presentación online de sus 6 títulos de máster. Primero, el máster en Abogacía y Procura con el jurista Adrián Rubio. En segundo lugar, el máster en Creación de Empresas e Innovación con el emprendedor y consultor Gonzalo Illescas. En tercer lugar, el MBA con Juan Carlos Andreu, director adjunto del World Health Management. En cuarto lugar, el máster en Bitcoin con Álvaro de María, uno de los pensadores globales que mejor ha comprendido este activo digital. En quinto lugar, el máster en Dirección de Empresas de Servicios Turísticos con Zoilo Alemán, director de la cadena de hoteles Lopesan Group. Y por último, el máster en Economía, que dirijo yo mismo. Desde la Universidad de las Hespérides no solo queremos ofrecerte un título universitario de posgrado, sino lo que consideramos mucho más importante, una formación de calidad. Porque al final el saber y el saber hacer será lo más importante que te lleves al salir de nuestra universidad. Así que ya sabes, si quieres que conversemos en directo sobre los títulos de posgrado de la Universidad de las Hespérides, apúntate desde cualquier parte del mundo a la sesión de presentación online, porque la universidad es online, el próximo 9 de julio a las 7 de la tarde, hora peninsular. Encontrarás el enlace para registrarte en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Y aunque no puedas asistir en directo, apúntate, porque luego te enviaremos la grabación de esta sesión de presentación. Pues bien, como decíamos, ¿por qué la inflación ha seguido siendo hasta muy recientemente uno de los perjuicios que aún arrastraba la economía argentina de ese estallido del riesgo Kuka antes de las elecciones? Pues porque la fuerte depreciación del peso que provocó antes de las elecciones de octubre ese estallido del riesgo Kuka ha seguido trasladándose durante los meses siguientes a los precios internos. Y es que el llamado pass-through del tipo de cambio a los precios internos no fue inmediato. No es que por cada punto porcentual de depreciación del tipo de cambio durante las semanas inmediatamente siguientes los precios internos aumentaran un 1%. No, no. En octubre o noviembre los precios internos aumentaron mucho menos de lo que se había depreciado hasta entonces el tipo de cambio. Pero durante los meses siguientes el tipo de cambio dejó de depreciarse, se mantuvo estable y los precios siguieron subiendo para recuperar buena parte de la depreciación que aún no habían conseguido trasladar a esos precios internos. Y claro, ese arrastre durante varios meses de la inflación como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio previo a las elecciones, como consecuencia del estallido del riesgo Kuka antes de esas elecciones, ese efecto arrastre de la inflación durante varios meses, hasta marzo de este 2026, provocó a su vez una erosión de los salarios reales del sector privado registrado de Argentina. ¿Por qué? Pues porque los salarios del sector privado formal, del sector privado registrado en Argentina, se pactan de antemano a varios meses vista a través de los convenios de negociación colectiva. Y eso significa que si la inflación realizada es muy superior a la que se había anticipado en el momento de negociar esos convenios, los salarios nominales durante varios meses crecen menos que la inflación y eso reduce los salarios reales. Y claro, una reducción de los salarios reales también va de la mano de una minoración de la capacidad de consumo de esos trabajadores, lo cual a su vez puede frenar algunas inversiones de las empresas argentinas. Porque si las ventas no aumentan tanto como habían anticipado, entonces pueden paralizar algunas de las inversiones que tenían previstas hasta que se clarifique el panorama. Por fortuna parece que después de la estabilización financiera, que sí fue muy rápida después de la victoria electoral de Javier Milei, está empezando a llegar la estabilización de la economía real, aún en forma de serrucho, porque como vemos en este gráfico, desde enero, el estimador mensual de actividad económica sube un mes y al siguiente baja y al tercero recupera más de lo que ha bajado. Es decir, la actividad va con altibajos aun cuando la tendencia, esto se ve muy bien en el indicador tendencia ciclo, aun cuando la tendencia siga siendo al alza. Algo que de hecho ha confirmado de manera más robusta las recientes cifras del PIB trimestral argentino correspondientes a los primeros 3 meses de este año 2026. De acuerdo con el INDEC, el Producto Interior Bruto de Argentina durante los primeros 3 meses de 2026 fue un 0,7% superior
al del trimestre anterior, el último trimestre de 2025, y un 2,3% superior al del mismo trimestre del año anterior. Es decir, que la economía argentina creció intertrimestralmente un 0,7% e interanualmente un 2,3%. No son cifras que reflejen un crecimiento explosivo, pero recordemos de dónde venimos. Venimos de una economía que estuvo al borde del colapso por las perspectivas de que el peronismo regresara al poder. De hecho, es muy significativo que la inversión en el primer trimestre de 2026 aún fue un 12% inferior a la del mismo periodo del año anterior. Por lo que ya he explicado, la inversión empresarial se desploma a partir del tercer trimestre de 2025 y todavía no ha recuperado plenamente el vuelo. Por el contrario, lo que sí sucedió en el primer trimestre de 2026 es que el consumo agregado volvió a crecer, hasta ubicarse en máximos históricos. De nuevo, no es que esté creciendo a ritmos vertiginosos, pero todos aquellos que señalan que el consumo dentro de Argentina está devastado, está hundido, etc., se equivocan. Jamás, en términos agregados, y ya descontando la inflación, se ha consumido tanto como en la actualidad dentro de Argentina. No solo eso, tras varios meses de caída, por lo que ya he explicado, por una inflación más alta de lo esperado como consecuencia de la depreciación del peso, como consecuencia del estallido del riesgo Kuka preelectoral, tras varios meses de erosión del poder adquisitivo de los salarios en el sector privado formal, no en el sector privado informal, parece que los salarios ya están volviendo a recuperar poder adquisitivo. Solo en abril, en apenas un mes con respecto a marzo, se revalorizaron casi un 1,4% después de inflación. Es decir, una ganancia de más de un punto porcentual de poder adquisitivo en un solo mes. Y desde luego, si la inflación sigue moderándose, veremos más de esto durante los próximos meses. Y mayores salarios reales con unas condiciones de financiación más laxas por los menores tipos de interés, significa más gasto en consumo a crédito, de vivienda, de automóviles, de bienes de consumo duradero en general, y también más inversión empresarial. Es decir, que si no hay nuevos sustos cucas en el horizonte, el crecimiento económico del país debería acelerarse durante los próximos trimestres. Lo que todo este episodio debería enseñarnos es cómo se puede llevar a una economía al borde del abismo simplemente por la perspectiva de que aquellos gobernantes que quieren imponer un pésimo programa económico sobre los ciudadanos regresen al poder.